¿Qué tal? ¿Cómo le va? Iniciamos una nueva edición de Hola Doctor. La realidad nos muestra que cada vez hay más enfermedades de tipo neurológico y como consecuencia de esas enfermedades cada vez hay más accidentes, hechos que nos pasan dentro de nuestra salud, por caso los accidentes cerebrovasculares. Y la pregunta que nos veníamos haciendo es, ¿cómo puede una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, cómo puede recuperarse, cómo puede recuperar la movilidad y demás? Está con nosotros la kinesióloga Renata Britos para hablar precisamente de ese tema. ¿Cómo está, Renata? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde estudiaste kinesiología? Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá. Son 5 años la carrera. 5 años la carrera. Sí, sí, sí. ¿Y vos elegiste esta especialización? Porque me imagino que la kinesiología tiene varias aristas. Sí, tiene varias aristas y una de las que tenemos la parte de respiratoria, la parte de traumatológica, gerontología, deportología, y una de las astas también es la neurorehabilitación, claro, a la cual yo me dedico. ¿Por qué te interesó esta especialidad? Tiene muchos gratificantes. Los gratificantes es el hecho de que la persona que ha sufrido una afección neurológica, en este caso lo que vos nombraste, accidente cerebrovascular, lograr que poder volver a que se mueva, ¿sí? Claro. Que muchas personas que padecen de esto es que pierden una movilidad. Claro, poder volver a tener una actividad relativamente normal, porque a veces es difícil, ¿no? Es muy difícil porque sabemos que alguien tiene un pariente o algo que ha sufrido una ACV, que sabemos que tenemos el isquémico y el hemorrágico, que eso va a ser un diagnóstico que se va a hacer presuntivo en el momento de que fue abordado en el hospital y todo eso. Después viene la etapa de la rehabilitación. Sí, es cuando los familiares empiezan a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Si va a poder volver a caminar, ¿sí? Y ahí es donde está la acción del kinesiólogo. ¿Sí? ¿Es un trabajo que ustedes hacen individualmente o es un trabajo que hacen en grupo? Es un trabajo interdisciplinario, sí, que nosotros trabajamos generalmente. El que hace neurorehabilitación trabaja siempre con otro colega, un kinesiólogo, con un par, con una terapista ocupacional, con un fonoaudiólogo, psicólogo, asistente social, ¿sí? Que lo que hacen es formar todo un equipo que tenga que tener una línea de trabajo sobre la persona que tenemos al frente, que está padeciendo en este caso una Es decir, ACV. Aparece una persona que ese problema, ustedes se van juntando y cada uno empieza a aportar las posibilidades que le puede dar a esa persona. Exactamente, se evalúa al paciente, generalmente pasa por la parte de kinesiología, nosotros evaluamos la parte motora, las dificultades, el poco movimiento y la capacidad funcional que puede llegar a tener la persona. Después pasa por terapia ocupacional, en la cual tienen ellas también una batería de planillas para evaluar, de puntos para evaluar. Después pasa por fonoaudiología, exactamente lo mismo, y así sucesivamente las otras terapias como psicología, o si tuviera un asistente social también. También. Entonces lo que se hace es todo un trabajo en conjunto y en equipo, en donde se marca un plan de tratamiento con el paciente. Una persona de pronto tiene un accidente, ¿en qué momento lo empiezan a abordar ustedes? Cuando está evolucionando, ¿ustedes van considerando lo que le dicen los médicos en función de cómo evoluciona y en qué momento podría ser? En estos momentos tengo la posibilidad de estar dentro de un hospital, ¿sí? Y entonces estoy como becaria en el hospital municipal. Entonces ahí se ve desde el primer momento, o sea, con la derivación de los médicos que trabajan en el hospital, derivan al servicio, y entonces nosotros vemos desde el primer momento, vemos al paciente, ¿sí? En la cual se hace también todo un seguimiento desde el primer momento para darle las pautas, para enseñarle a cómo sentarlo, cómo pararlo, cómo empezar a hacer desde los primeros tiempos el posicionamiento para que no encuentre dolor en una prejía. Dolores, ¿no? Sí. Y es decir, llega una persona así con una ACV, por ejemplo, que el caso de la ACV, a ustedes ya le informan automáticamente de que tienen un caso como para tratar, ¿así es? Sí, ya sea en un hospital o en un consultorio que está derivado, sí, que te deriva un colega, te deriva el médico o te llega a vos por otro lado, y ya el paciente viene con un diagnóstico, o sea, y el diagnóstico nosotros pedimos los estudios para ver qué tipo de ACV es, si tiene un estudio anteriores, llámese tomografía, radiografía, para ver antecedentes. Generalmente uno empieza a chequear cosas que por qué llegó a la
accidente cerebrovascular. Claro, ¿sí? claro. Entonces hacemos todo lo que es un historial, una historia Sí. clínica del paciente para empezar también a abordar a la persona. Claro. ¿Sí? Renata, ¿qué es lo que están viendo ustedes en la realidad, ¿no? Es decir, ¿ustedes ven cada vez más casos o ven casos que les llaman la atención o cómo es? En estos tiempos en los cuales vivimos, claro. vivimos a las corridas, con el estrés, el accidente cerebrovascular ya no distingue sexo y no distingue claro. edades tampoco. Antes Sí. que era un poco más de propiedad de los hombres, por decirlo Propiedad de los hombres, ¿sí? Sí. Antes en la bibliografía, si yo me remito Sí. cuando estaba estudiando, veía la bibliografía, era al sexo masculino a partir de los 50 años para adelante. 50 años para adelante. Sí. Ahora no, porque ahora encontramos a chicos de 23, 24 años, 46 años, Ajá. 30 años, Claro. que pueden llegar a tener una CB. Y cuando encuentran estos chicos jóvenes y demás, ¿qué es lo que observan en cuanto a si uno busca alguna razón o alguna causal? ¿Por qué tan jóvenes o qué pasó antes para que se llegue a producir este por eso accidente, ¿no? pedimos o hacemos también una entrevista con la familia, o sea, hacemos partícipe a la familia en este caso para tener un antecedentes de qué es lo que pasó, por qué llegó a esta instancia, y ahí es también cuando pedimos nosotros los estudios y de última si nos podemos comunicar con el médico derivante para tener un poco más de conocimiento de la causa por la cual padeció el paciente. ¿Sí? En los jóvenes, ¿por qué se da dentro de estos estudios? Por un aneurisma, una mala formación, aneurisma, sí, claro. que se tiene y que se despierta cuando Claro, en una sí. edad. ¿Las aneurismas son comunes o son más comunes que antes? No, hay mucha observan? gente que hay mucha, yo en mi estadística, o sea, como kinesióloga he tenido bastante personas jóvenes con aneurisma que no se han dado cuenta en edad temprana y le ha pasado esto en una edad de 25 o 26 años. Como que tuvieron algunos llamados de atención. Exactamente, pero por ahí no le prestaron atención. Claro. Sí. Pasa que también estamos, vivimos corriendo con el tiempo. Con mucha velocidad. Con una velocidad, mucha entonces. presión, ¿no? Ustedes notan eso, que se vive con mucha presión. Sí. Y que eso a la larga, el estrés, todo eso termina derivando en esto. Derivando en esto. Que a veces nosotros vemos en la sesión que nos piden, es decir, cuándo voy a caminar, cómo voy a caminar, y está bueno, vamos tranquilos, vamos despacio. Claro. Esto es recuperación lenta, es progresiva, pero es lenta, es mucho de la voluntad de la persona también y del compromiso también de la familia. Claro. ¿Sí? Hoy vos me decías que de alguna manera las mujeres se han igualado en cantidad de casos a los hombres. ¿Hay alguna razón que ustedes notan en esto cuando ustedes van analizando los casos? Sí, vemos a ver qué es eso, que cuando dan por la mujer, también por el hecho de la cantidad de cosas que hace hoy por hoy, es ama de casa. La actividad de la mujer ha cambiado totalmente. Totalmente, la actividad de la mujer. ¿Y tiene de alguna manera el mismo grado de... El mismo grado, sí. ¿De presión o de estrés que el hombre? De estrés que el hombre, sí, porque si nos ponemos a pensar... la mujer tiene la capacidad de poder salir a trabajar, estudiar, tener los chicos. Cosa que antes no se daba. Claro. Sí, tenemos. Así que me decías que generalmente después de los 50 es cuanto más ustedes notan cantidad de casos. No, ahora no. Ahora no. Antes en el libro te decía que a partir de 50, ahora ya lo ves en cualquier edad. Claro. Eso, sí. ¿Y la reacción de la mujer respecto a la del hombre es distinta? Es decir, una mujer ante una ACV tiene una reacción distinta a un hombre ante un ACV. Sí. Yo por lo menos en mi estadística tienes un poquito más pujante, sí. Esto no se queda. O sea, como que la mujer intenta con más fuerza la recuperación. Sí, tiene un poco más de empuje, digamos, o sea, no se queda, sale, batalla. Una mujer, eso sí, es importante. Ahí también, vuelvo de nuevo a reiterar, es todo el contexto. Sí, en el contexto general que se da. ¿Y eso se da lo mismo en el ámbito del hospital que en el ámbito privado? ¿Ustedes notan lo mismo? Sí, se da muchísimo. A veces, como nosotros, qué es eso, en el hospital, cuando trabajamos, también trabajamos en equipo, se ve a veces, bueno, si la familia está comprometida, dejándole pautas, dejándole cosas, si lo pueden hacer, si tenemos familia también. Claro, porque ese es un tema. Por ahí de pronto una persona que ha tenido un ACV, un accidente de esto, es medio como que
que por ahí está aislada, ¿no? O Sí, sea, sí, no sí. tiene... No tiene la posibilidad ya tanto económica o familiar que alguien la pueda acompañar. Esto sucede en todos los ámbitos, generalmente, en consultorio también. A veces pedí un referente o alguien que pueda compartirle la evolución de la persona, de lo que está para ayudar, y que pueda hacer algunas, uno le brinda las pautas o algunos tips para que pueda lograr en casa, y a veces no lo tenés. Pues, si me permitimos hacer una pausita y vamos a seguir charlando, un tema realmente muy, muy interesante. Estamos con la kinesióloga Renata Britos hablando de cómo se recuperan las personas que han tenido un problema neurológico, ¿sí? Cómo tratan de volver dentro de lo que se puede a la normal, a la vida normal. Señor director, si usted lo permite, vamos a hacer una pausa. Adelante. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte de Hola Doctor. Estamos hablando hoy de las enfermedades de tipo neurológico y de las consecuencias que a veces dejan, por caso en un accidente cerebrovascular, aunque hay otro tipo de enfermedades que también nos crean dificultades como para movernos. Estamos con la kinesióloga Renata Britos. Renata, estábamos hablando del ACV y me decías que es importante la presencia de la familia. La familia tiene que estar en el mismo momento en el que ustedes abordan al paciente. En particular trabajo mucho con la familia por el hecho de que le pido el compromiso, un compromiso también desde la parte emocional, que ayuda muchísimo a la persona, que esté alguien acompañándolo en este proceso de rehabilitación. Cuando nosotros hablamos con la familia, generalmente es para darle una información de tipo evolutivo de lo que vas mejorando la persona, o en este caso brindándoles algunas pautas, algunos consejos, cómo llevarlo, cómo sobrellevar la situación también. No volviendo kinesiólogos ni nada por el estilo, porque no están para eso, pero sí para poder brindarle un poco de conocimiento desde cómo asistirlo para un buen sentado, o cómo posicionarlo en una silla de rueda. Porque al comienzo la mayoría de los familiares nos preguntan: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hago? Y no sé para dónde ir. Muchas veces he sido consultada y entonces uno con unas palabras y con el conocimiento trata de tranquilizarlo, de decirle cuáles son las pautas, cómo hay que seguir, pautas también para evitar los riesgos de caídas. Entonces preguntándole también cómo va a condicionar a veces la casa, cómo van a alojar a la persona esta que está padeciendo algo, y tratar de tranquilizarle y decir, bueno, vamos a trabajar juntos. Tiempo, se necesita paciencia fundamentalmente. Tiempo, paciencia y amor. ¿Y qué pasa? Hablabas de la familia, ¿y qué pasa con el enfermo, con la persona que ha sufrido la afección, ¿no? Es decir, porque ¿cómo no sé si la obligación es de ustedes, pero cómo hablarles desde el punto de vista de ustedes? Es decir, vamos a recuperar, vamos a hacer este trabajo, ¿cómo hablarles? ¿Y cuánto hay que se le puede decir de verdad y cuánto
no se le cuenta. Hay veces que, bueno, en este caso, si uno trabaja con un equipo, Sí. está para apoyarnos la parte de la psicóloga. ¿sí? La parte psicóloga. Entonces, la psicóloga por ahí siempre te brinda las herramientas para poder seguir un abordaje a la persona, tratar de que sea la mediadora en algún punto por palabras. Nosotros como kinesiólogos a veces podemos ir a lo motor y estar. Como te decía hace rato, que la gran mayoría y hasta los mismos pacientes preguntan cuándo voy a caminar, cómo me voy a parar y está. Entonces uno tiene que ir con cautela, vamos despacio, esto es paso a paso, es tranquilo, no te desesperes, ¿sí? Llega un momento que sí, el paciente es como que siente una frustración, porque decir no avanzo. Ayer estaba bien y mira cómo estoy hoy, ¿no? Eso siempre lo dicen. Dice, voy a recuperar y voy a hacer el 100% que era antes. Seré el mismo de antes. Seré el mismo de antes, sí. Muchas veces nos preguntan eso. O sea, a mí en particular me dice, voy a hacer como antes. Vamos a tratar de que sea lo mejor posible. Qué difícil que es. Sin dar pronóstico. No ponemos techo tampoco. ¿Está? Vamos el día a día y trabajando día a día. Y ustedes en ese tratamiento son un poco también... ponen un poco el pecho, el oído al paciente, porque yo me imagino que les deben de contar o decir cosas que sienten en ese momento que ustedes tienen el cuerpo que habla, claro. El cuerpo habla y manifiesta dolor, manifiesta amor, manifiesta angustia, manifiesta el de no poder, ¿sí? Es por eso que sí, hay a veces que en una terapia a mí me ha tocado sentarme y escuchar al paciente, sin ser psicóloga, pero acompañándolo en un momento y después derivando a la psicóloga. Incluso para saber cómo manejarte vos. Sí. No es fácil, no es fácil. A veces entender al otro y tener la empatía con el otro no es fácil. Claro. Ha llegado el accidente, la persona quedó postrada, por decir de alguna manera, por un tiempo y tiene que arrancar. ¿Por dónde arrancan ustedes? Tratan de que, porque por ahí depende si es de la derecha o depende si es de la izquierda, porque creo que si de alguno de esos lados también hasta pierde el habla. Sí, depende también, por eso, si hablamos en la parte hemorrágica o isquémica, que si es un ACV derecho o izquierdo, depende de la parte de la área del cerebro, del hemisferio del cerebro, donde afecta, ¿no? En este caso, si el paciente tiene una fascia o algo por el estilo, nos apoyamos también en la fonoaudióloga, para que empiece con todo lo que es la parte de fono, del habla, un poco también de la deglución y todo eso. Claro. Y nosotros, y que nos den herramientas para empezar a comunicarnos, ¿sí? Claro. A veces, como nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, ya entendemos la lectura del cuerpo, ¿sí? Claro. Cuando nosotros comenzamos, generalmente es una evaluación que se hace general, o sea, de todo un contexto. Ahí después ir a una evaluación más específica, es decir, qué valores tengo yo en miembro superior, en los brazos, si hay valores, si hay actividad muscular o no, si puede agarrar un vaso, si puede mover la pierna, si puede mover el pie o algo por el estilo. Hay toda una batería de evaluaciones que uno puede tener al alcance para poder evaluar al paciente. Generalmente nosotros lo primero que damos es una pauta de posicionamiento, ¿sí? Lograr un buen posicionamiento para evitar deformidades, retracciones musculares, dolores. Después también se enseña al paciente a cómo llevarlo del acostado al sentado. Claro. ¿Sí? Para que ya vaya incorporando todo lo que es la línea media y en este caso el paciente vaya teniendo un poquito mayor de equilibrio en sentado. Y después pararse. Y después pararse. Que es la parte más difícil. Es la parte más difícil, pero yo siempre le digo y le manifiesto a los pacientes, le digo, es importantísimo lograr un buen posicionamiento en decúbito, o sea, en cama, lograr un buen control postural en sentado para lograr una buena verticalidad, o sea, una buena bipedestación y así buscar lo que es la marcha. Claro. Es todo como a veces suele ser una marcha complicada porque a veces suele ser una marcha complicada. Sí. Se trata en este caso cuando el paciente recibe la rehabilitación, se trata de que tenga las menores secuelas posibles y utilice algunas compensaciones. Claro. ¿Sí? Y al margen de todo esto de los movimientos y demás, ustedes después hacen manejos kinesiológicos, es decir, trabajan el músculo, trabajan el brazo, la pierna. Sí, nosotros
el profesional, el kinesiólogo que se dedica a lo que es todo neurorehabilitación, en nuestra formación, lo que hacemos, trabajamos mucho con técnicas de Kabat, de Bobat. Son técnicas extranjeras. Bobat es un concepto que aborda todo lo que es el control postural. ¿Sí? Es más manual. Vos trabajas con su cuerpo, sos parte de su cuerpo, facilitando. Si tengo una plejía del brazo derecho, yo soy su brazo derecho y le voy dando la sensación de movimiento. Voy buscando la activación de ese músculo débil. Está lo mismo en las otras técnicas que están abordando todo abordan las técnicas y el movimiento. Y empiezan con la mano o con el brazo y la mano y después siguen con la pierna, por decir de alguna manera, o se trabajan los dos miembros, se trabajan de la misma. El cuerpo completo. El cuerpo completo. El cuerpo completo. Yo puedo trabajar la marcha desde el brazo. Puedo trabajar desde el miembro inferior y trabajar el brazo. Lo que yo siempre tengo que lograr, un buen sentado, un buen control del tronco nos da una buena posibilidad de una buena bipedestación y una posible marcha. Obvio que aquel que colabora seguramente va a tener una recuperación más fácil, ¿no? Seguro, pero se dan casos, me imagino, de algunos que por ahí van bien y de pronto, bueno, un día... Sí, un día... Se traban, por decirlo de alguna manera. Sufren, o sea, hay un Tienen etapas, ¿no? Tenemos una etapa en donde la primera etapa nosotros empezamos con el abordaje y es intensivo y estamos. Después está la etapa en donde encontramos una meseta, en donde el paciente dice, no estoy recuperando nada. No estás recuperando nada, estás afianzando lo que tenías, lo que has aprendido en un momento. Y entonces así después sucesivamente se van dando el proceso del aprendizaje del movimiento. ¿Y en qué tiempo más o menos, o depende de cada caso, en qué tiempo alguien puede volver a tener cierta locomotricidad, una persona? ¿O depende del accidente o del tratamiento? Sí, tenemos en cuenta mucho lo que el diagnóstico, tenemos mucho en cuenta el diagnóstico, pero también tenemos en cuenta muchísimo, nos vamos al paciente, o sea, a la persona. Si el paciente es joven, si el paciente tiene una edad muy fuerte, la musculatura acompaña. Exactamente, y todo el contexto nos acompaña. Generalmente responden los pacientes, si uno le da, yo siempre les digo, si venís acá 1 hora, estás conmigo 1 hora, pero seguimos las pautas y yo veo que vos cumplís con lo que yo te pido, vamos a tener un resultado positivo por lo menos. ¿Está? Sin llegar a ser pronóstico. Sí, ¿no? Seguro, no se puede decir. Cada persona es cada persona. Es individual. Renata, te agradecemos mucho la visita. La gente de Brix te da este voucher para que lo puedas disfrutar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar de esto, me parece interesante. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Estuvimos hablando con la kinesióloga Renata Britos acerca de las posibilidades y cómo son los procesos de recuperación de una persona, por ejemplo, en este caso, que ha tenido un accidente cerebrovascular. Interesantísimo, porque es la otra parte que le permite de alguna manera recobrar movimientos y acercarse a una vida normal, aunque no sea del todo normal. Este programa usted lo puede ver en YouTube y si no también por ejemplo en el YouTube, bien digo, y en el Facebook. Nosotros vamos a retomar este programa la semana que viene.